Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Ahora en este día me toca a mí seguir con una parte, un paréntesis de 2 capítulos que van a edificarnos nuestras vidas a través de Jeremías, del estudio que venimos viendo con Gustavo. Y veníamos viendo entonces que en otras prédicas de Gustavo había hablado de que Dios ya había colmado ya la obstinación del pueblo de Israel y de Judá, había colmado ya la paciencia, habían transgredido y se habían obstinado en sus propios caminos, no escuchaban la voz de Dios y ya era inminente que el juicio venía sobre el pueblo, ¿no? Entonces vimos la vida de Jeremías, un ministerio que duró 40 años, que tuvo más o menos durante el transcurso de 5 reinados, de los cuales cuando él recibió el llamado era el de Josías, un rey que había recibido bien el hecho de haber encontrado el libro de Dios en el templo y había hecho toda una reforma para que el pueblo volviera a Dios y pueda escuchar la voz de Dios y se vuelvan de sus malos caminos, porque el pacto que habían violado determinaba también que si ellos dejaban el pacto que habían hecho con Dios, venían las consecuencias, que era destrucción, y que Dios iba a enviar todo lo que había prometido si ellos no cumplían con el pacto, si ellos se olvidaban de oír la voz de Dios y de guardar sus mandamientos. Entonces vimos que el profeta Jeremías es levantado en la época o en el reinado de Josías, y en el reinado de Josías había todo un contexto muy importante a nivel político y territorial alrededor de Judá, que va a influir en toda la historia del pueblo de Judá, incluso en el ministerio de Jeremías. Ese contexto tenía que ver con que Babilonia, el reino de Babilonia en el norte, se había aliado con los medos. Entonces, a través de esa alianza van contra Siria, el reino de Asiria, y en ese contexto van debilitándolo. Primero ocupan la capital de Asiria, Asur, después Nínive, y luego quedan replegados los asirios en Harán. A todo esto, el rey o el faraón de Egipto, que se llamaba Necao, estaba más en el sur, no quería que Harán en manos de Asiria caiga en manos de los babilonios, entonces toma la zona de Palestina para poder llegar a Harán, y en ese contexto es que Josías, el rey de Judá, se acerca a detener esa marcha hacia Harán para ayudar a Asiria, y el rey Josías es asesinado. El rey Josías es asesinado ya alrededor de el año más o menos 13 del ministerio de Jeremías. ¿Quién lo sucede? Joacás, su hijo. El pueblo decide poner al hijo de Josías a reinar y lo ponen, pero al cabo de 3 meses, el rey o el faraón Necao, que tenía influencias en Judá, en vez de dejar a Joacás, se lo lleva cautivo y lo pone a Joacim. Joacim, hijo también de Josías, no era un rey que fuera muy bueno, se había olvidado de toda la intención del padre de hacer volver el corazón del pueblo a Dios, se había olvidado completamente, y él estaba en sus propios intereses, tenía un corazón muy idolátrico, tenía un corazón egoísta y vanidoso, se ocupaba de sus asuntos, de sus riquezas, y no tenía tiempo de escuchar malas noticias o que le venga Jeremías a hablar sobre lo que Dios estaba por derramar en Judá. A todo esto Jeremías entendíamos que estaba bien en sintonía con Dios y escuchaba y veía el contexto de que en cualquier momento
Asiria caía en manos de Babilonia y iba a quedar Judá entre medio de Egipto y Babilonia, lo que iba a provocar un conflicto muy grande para Judá, porque era cuestión de tiempo de que Babilonia tome Judá para poder atacar Egipto. Egipto seguía teniendo injerencias en la política interna de Judá y a Joacim, su hijo, el que pusieron después de Joacás, le beneficiaba estar un poco haciendo alianzas con Egipto y otro poco con Babilonia. Esto no le agradó a Nabucodonosor. Una vez que cayó Asiria, esto no le agradó a Nabucodonosor, le hizo pagar impuestos, tributos. Al cabo de unos años, esos tributos que le hizo pagar a Joacim, como tenía mucha presión para poder hacer contacto con Egipto, dejó de pagarlos y se rebeló, lo que logró el enojo de Nabucodonosor y la primera invasión a el reino de Judá, a Jerusalén. En ese contexto, para ser más preciso, encontramos en el capítulo 35 del reinado de Joacim, encontramos un episodio que nos habla también mucho del corazón de Dios para poder seguir trayendo a su pueblo hacia Él. Entonces, vamos a hablar del episodio de los recabitas. Los recabitas eran un pueblo que no era judío, pero venía de los madianitas, de Jetro. No sé si se acuerdan, Jetro era el suegro de Moisés, que Moisés había ido a Madián, se había casado con la hija de Jetro, y Jetro, madianita, lo había emparentado. Entonces tenemos a una familia que era media nómade, que estaba acostumbrada a vivir en el desierto y que tenía sus propios principios. Entonces, en ese momento estaban viviendo en Jerusalén porque ellos vieron el peligro que se avecinaba también al ver que el reino de los medios y babilónicos habían vencido a Siria y que el clima social, político y militar estaba muy tensionado. Entonces, ellos se refugian en Jerusalén. Y vamos a leer un poco los recabitas. Cuando estuvieron en Jerusalén, vino palabra de Dios, de Jehová, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en las casas de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Entonces, en el versículo 4 dice: Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios. Versículo 5: Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Versículo 6 al 8, vamos a leer. Dice: Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo: no beberemos jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos vuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Todo esto que Jonadab estaba haciendo con sus hijos y los hijos de sus hijos era ni más ni menos que estar plantando mandamientos, principios que todos sus hijos y sus nietos lo siguieron y lo pusieron por mandamiento firme, porque tenía un propósito: vivir muchos días sobre la tierra, y tenía un propósito cada uno de ellos de no beber vino, para no errar, como en Proverbios 20:1, que habla justamente de eso. Dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, para Jonadab
el beber vino era errarle al blanco, era no decidir bien a la hora de la crisis, en el momento donde uno está teniendo que tomar decisiones importantes, distraerse con el vino, haciendo que erren nuestros caminos. Eso, como principio, también les pidió que no tengan tierra, que no se aferren a nada, que sea terrenal, para que cuando tengan que salir de una tierra, salgan sin aferrarse a nada de la tierra, porque ellos querían tener una vida nómade para poder tomar buenas decisiones a la hora de que en momentos de crisis tengan que salir a otro lugar y mudarse a otra tierra. Eso es lo que habían hecho, habían llegado a Jerusalén para refugiarse en Jerusalén porque el clima no estaba muy bien en toda la tierra del norte. Entonces ellos se refugian en Jerusalén. Jonadab había visto también, Jonadab fue un hombre que vivió 300 años antes de esta historia, y sus hijos fueron obedeciendo, los recabitas fueron obedeciendo, y hasta ahí habían llegado donde lo conoce Jeremías. Entonces fueron obedeciendo, pero Jonadab lo vemos en Primera de Reyes, también en un episodio en donde el rey Jehú, que hizo juicio sobre los siervos de Baal, puede ver cómo el celo de Dios en la vida de Jehú exterminó a todos los siervos de Baal por la idolatría, y él ahí tuvo una pequeña imagen o percepción de lo que era tener temor de Dios. Y él quizás aprendió el temor de Dios de esa forma y transmitió eso al pueblo, a sus hijos, para que sus hijos se lo transmitan a sus hijos. Y ahora resulta que a Jeremías le están diciendo todo lo que su padre les enseñó y lo tienen ellos firme, y le dicen: no vamos a beber vino. Entonces resulta que cuando terminan de hablar todo esto, Jeremías recibe palabra de Jehová y en el versículo 12 dice, en el versículo 13, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no la han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Me conmueve, o es conmovedor, cómo Dios usa como señal del pueblo de los recabitas, usa como señal a un padre terrenal como Jonadab, que tuvo fundamentos firmes y transmitirlos a su pueblo, y que su pueblo los mantenga de generación en generación. Ese pueblo oyó la voz de un padre que era terrenal, y Dios, como Padre celestial, ahora quería ponerlos como señal para que su pueblo, sus hijos, el pueblo de Judá, aprenda esa señal de que si un pueblo que no era suyo estaba obedeciendo a su padre de esa forma tan firme, guardando sus mandamientos, como ellos, que eran su pueblo, el pueblo de Dios, no estaban obedeciendo ni oían todos los mensajes que Dios le estaba mandando a través de los profetas. Desde temprano, dice, sin cesar, les he mandado mi palabra, dice el Señor, para deciros: volveos ahora a cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos, y viviréis en la tierra que di a vuestros padres. Le estaba dando otra vez una señal para contrastar la desobediencia de ellos
con respecto a los recabitas. Le estaba dando una señal más de que ellos pudieran entender que tenían que volverse al pacto, volver a los mandamientos de Dios, volver a la palabra, comer la palabra de Dios, comer el verbo, comer. Jesús, cuando estuvo en medio nuestro, cuando hablaba con sus discípulos, nos dijo: comed mi carne y beber mi sangre para vivir, porque cuando comemos su palabra, cuando lo comemos a Él, cuando Él es nuestro alimento, cuando Él es nuestro pan, nosotros recibimos vida para no errar, porque su palabra nos guía, su palabra nos enseña a conducirnos con rectitud, ¿no? Y su palabra es luz, es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies para no tropezar. Y el pueblo estaba tropezando, seguramente la obstinación de su corazón, ni siquiera ya estaban oyendo la palabra de Dios, como el rey mismo, Joacim, en el contexto que estamos leyendo, estaba llevando a todo el pueblo de Judá a la destrucción por querer estar haciendo alianzas entre Egipto y entre Babilonia. Advertencias que Jeremías le había dicho que no juegue con esas alianzas, porque en realidad ya había recibido palabra del Señor de que Babilonia iba a tomar la ciudad y de que era mejor, para no ser destruidos, someterse al rey de Babilonia y no estar haciendo alianzas con Egipto. Ahora bien, todo esto fue como señal de Dios para que el pueblo se vuelva a Él nuevamente. Ahora vamos a ver el capítulo 36, en donde Dios sigue hablando a través de su palabra, y sabemos nosotros que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es firme. Por eso llamó la atención con los recabitas, porque dice: la palabra que el padre Jonadab a los recabitas le dio fue firme para ellos. Bueno, ¿cuánto más la palabra de Dios va a ser firme si Jesús nos dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá para siempre? Esa es una de las enseñanzas que nos da este pasaje, ¿no? Entender de que la palabra de Dios es firme para siempre. Nosotros, si nos volvemos a su palabra, si comemos de su palabra, vamos a recibir vida y nos vamos a acomodar en agradar a Dios, y vamos a andar en caminos de vida y no de destrucción.